La muerte forma parte de la vida, y todas las familias tenemos que contar en algún punto cómo es que uno de los nuestros dejó este mundo. Algunos podrán decir que perdieron a alguien en un accidente. Otros hablarán de cómo esa persona murió pacíficamente en su hogar o en algún hospital. No será raro que escuchemos también que ese ser querido pasó por una larga y dolorosa enfermedad que al final terminó por vencerlo y encontró cierto descanso en la muerte. Para mi familia, la historia es menos fácil de digerir. Mi abuelo murió por intervención del diablo en persona. Apolinar era el nombre de mi abuelo. Aún lo recuerdo bien, pues era un hombre de carácter muy dulce, como lo es mi padre, así como físicamente muy fuerte. Para describirlo mejor, era una persona muy sana, de esas personas de campo que aún, en avanzada edad, siguen gozando de una salud, fortaleza y vitalidad envidiables. Vivía en San Cristóbal Suchistlahuaca, en Oaxaca, un lugar muy bonito en la Mixteca Alta, cuyo nombre significa literalmente el llano de las flores. Siendo un hombre muy trabajador, mi abuelo llegó a tener una cantidad importante de animales del campo: caballos, burros, toros, borregos y chivos. Era parte de su rutina el llevarlos a la loma y cuidarlos durante el camino. Esto podía tomarle horas, pues la comunidad se encuentra en una zona que ha sufrido una desertificación continua y los lugares en donde se puede pastar y encontrar agua cada vez se hacen más lejanas. Afortunadamente, aún quedan algunos puntos en donde hay arroyos y zonas de abundante vegetación, principalmente hacia el sur, donde se encuentra el Cerro Verde, el Río de la Cruz y la llamada Cañada Oscura. En una de esas tardes, cuando se encontraba ya de camino a casa, mi abuelo notó en su conteo que faltaban 2 chivos. Realizó una búsqueda por los alrededores y no fue capaz de encontrarlos. De pronto, a lo lejos se percató del balido de los chivos, estresados, en sufrimiento. Se dio a la tarea de seguir el sonido hasta que se iba haciendo más fuerte e intenso, y por fin dio con ellos. Los chivos se encontraban inexplicablemente en algo que él llamaba una hondura, que en esencia era un espacio cercano a uno de los arroyos, muy profundo y lleno de agua, algo muy similar a un pozo, con una profundidad de varios metros y en sí demasiado peligroso e inaccesible para una persona sin equipo especial para bajar, pero más para subir. Intrépido como era él, se las arregló con una cuerda y su enorme fuerza para bajar por la hondura y rescatar a sus animales. Tomó al primero de estos y con gran dificultad logró subirlo y ponerlo a salvo. Cuando volvió por el segundo, no podía sacarlo del agua, como si una fuerza misteriosa e inexplicable lo estuviera deteniendo, evitando que éste escapase. Con un poco de pena y lleno de tristeza, mi abuelo regresó a su casa, lamentando no haber podido rescatar al pobre animal que quedó atrapado en la hondura. Al siguiente día, y dando por muerto al chivo, llevó a sus animales nuevamente a la loma, como lo hacía habitualmente. A lo lejos volvió a escuchar el balido del chivo, y, sensibilizado por el sufrimiento del animal, además de sorprendido de que siguiera con vida, volvió a la hondura e intentó un último rescate. Descendió nuevamente ayudado de su cuerda y, como antes, le fue imposible sacar al chivo del agua. Parecía que algo o alguien lo retenía. Mi abuelo se aferró casi como un acto de fe. Logró sacar finalmente al chivo, regresando hasta la parte alta de la hondura, lo que lo dejó agotado, pero feliz por haber rescatado al animal. Esa noche, mientras mi abuelo se preparaba para dormir, comenzó una tormenta. Fuera de su casa notó la figura de un hombre, alto, vestido de negro, que parecía mirarlo de forma penetrante. Me la debes y me la voy a cobrar. Escuchó a mi abuelo sin poder explicar lo que pasaba, quedándose petrificado por el miedo por un segundo. Valiente como era, recobró la forma. Fue a buscar su pistola y salió en la tormenta a ver quién andaba ahí. Pero no había nadie. Mi abuelo le contó lo sucedido a mi abuela, quien, preocupada, fue a ver a un curandero de la zona. El curandero le dijo que mi abuelo debía verlo, pues con toda certeza se encontraba en peligro inminente. Mi abuelo se resistió inicialmente, pero mi abuela logró convencerlo de que fuera con el curandero. Al relatar lo sucedido,
El curandero le explicó que justo la hondura a la que llegaron es famosa en la zona por ser un lugar donde se ha relatado por generaciones que ronda el mismísimo Lucifer, y que se podría decir que ha reclamado como propio. Le explicó que el chivo había sido igualmente reclamado por el diablo, y que al salvarlo, había desatado su furia, y que lo que había presenciado en su casa era justamente la advertencia de que el diablo cobraría su deuda, el alma de mi abuelo. Mi abuelo también era muy testarudo, y al principio pensó que se trataban de patrañas. Sin embargo, su salud empezó a decaer inexplicablemente de forma muy acelerada. Sin ser alguien que bebiera o que tuviera alguna enfermedad, empezó a padecer fuertemente del hígado, al punto que desarrolló una cirrosis. También, sus pulmones empezaron a decaer, llenándose de líquido y dificultándole la respiración. Sufría de constantes dolores abdominales y de úlceras. Esa figura imponente que era mi abuelo Apolinar cambió en un plazo de 1 año a una persona que pasaba su existencia sufriendo por múltiples males que no tenían una explicación de origen. Lo primero que intentó mi familia fue que lo atendieran los médicos especializados, pero fue inútil. Acudimos de nuevo con el curandero, y este nos dijo que nada se podía hacer, solo pequeños remedios que podrían prolongar su vida, pero no le quitarían el sufrimiento y que su muerte sería inevitable. Los últimos días de vida de mi abuelo fueron un infierno. Constantemente decía ver una figura encapuchada que lo seguía a todos lados y que transmitía una vibra negativa que le causaba miedo. Él nos decía constantemente que estaba a un lado de uno de nosotros, pero no veíamos a nadie. Mi pobre abuelo decía escuchar una risa macabra, que además le decía cosas para atormentarlo. Te dije, maldito anciano, me la iba a cobrar. Finalmente, después de 1 año de martirio, mi abuelo pudo descansar en paz. Hoy en día, nos animamos a contar la historia porque queremos honrar la memoria de mi abuelo, como alguien generoso y de un gran corazón. No podemos evitar pensar que habría sido mejor dejar que el animal que rescató se quedara ahí, para ser reclamado por el diablo en lugar del alma de mi abuelo. Sin embargo, yo siempre he tenido una sensación completamente diferente. Creo que lo que el diablo realmente quería era a mi abuelo, y que lo que le molestó es que gracias a su gran fortaleza pudo salir de esa hondura, escapársele. Lamentablemente, la experiencia de mi familia es que nadie, ni siquiera alguien tan bueno y fuerte como mi abuelo, se le pudiera escapar al Señor de las Tinieblas.